Kan Yaman lo ha vuelto a hacer. Y esta vez ha dejado a Serine y Sarikaya literalmente muda. O sea, ¿os imagináis la escena? Estaban los dos ahí, en un evento seguro que con todas las cámaras encima, y de repente Kan suelta una de sus gestos locas. ¿Qué habrá sido? ¿Un guiño de ojo que atravesaba el alma? ¿Un saludo con la mano que solo él entiende? Yo qué sé. Pero lo que sí sabemos es que Serine, que es un portento de elegancia y temple, se quedó así, con la boca abierta. Como diciendo, ¿pero este hombre qué se le ha pasado por la cabeza? A ver, para ser honestos, Kan Yaman es un torbellino de energía y carisma. Y a veces parece que su cerebro funciona a revoluciones diferentes al resto de los mortunes. No es la primera vez que nos regala estos momentos de locura, que nos dejan a todos comentando. Pero que sea delante de su ex, y de forma tan pública. Eso ya es otro nivel de salseo. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Kan, siempre el protagonista, quería asegurarse de que todos los ojos volvieran a posarse en él. Y qué mejor manera que con una de sus salidas de tono, especialmente si está Serine y cerca para que se note el efecto. Es como si quisiera decirle mira lo que te pierdes, pero a su manera caótica. Y Serine, pobrecita. Yo me la imagino pensando, ay Kan, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto? Porque seamos sinceros, aunque estén separados, la conexión todavía está ahí. Y verle hacer estas cosas tan suyas, tan impredecibles, debió de ser un shock. Imaginaos, está intentando mantener la compostura, ser profesional, y de repente ¡zas! La gesto loca de Kan te saca de tu zona de confort. Muchos dicen que esto es solo una estrategia para generar titulares. Y sí, no nos vamos a engañar, a Kan le encanta estar en boca de todos. Pero yo sospecho que hay algo más. Es la forma en que lo hace, tan natural, tan de él. No parece forzado. Es como si de repente le diera un impulso y tuviera que exteriorizarlo. Y Serine, que le conoce bien, pues se quedó helada. Porque sabía perfectamente lo que significaba esa mirada o ese gesto. ¿Os acordáis cuando estuvieron juntos? Eran la pareja perfecta en las redes. Y de repente todo se vino abajo. Y ahora a estos pequeños encuentros o momentos incómodos que nos dan pie a imaginar. Yo me pregunto qué pasa por la cabeza de Serine cuando ve estas cosas. ¿Sigue sintiendo algo por él? ¿O simplemente es frustración por cómo la trata, o la hace quedar? Lo que sí está claro es que esta gesto loca de Kan ha puesto a todos a hablar. Y no solo en Turquía. El salseo ha cruzado fronteras. Y nos deja pensando en esa chispa que todavía podría quedar entre ellos, aunque sea para generar este tipo de situaciones. Es como un fuego artificial que se enciende de repente, nos deslumbra, y luego se apaga. Pero deja esa estela de humo y preguntas. Yo creo que Kan, a su manera, todavía intenta llamar su atención. Y si no es con palabras, es con acciones. Y Serine, por muy fuerte que sea, no puede evitar reaccionar. Es un juego de miradas, de gestos, de pasados que vuelven. Y nosotros aquí como espectadores disfrutando del drama. Y ahora, la pregunta del millón para vosotros, ¿creéis que Kan Yaman intentó provocar a Serine a propósito con esa gesto loca, o simplemente no se pudo contener?